abriendo nuevas fronteras con la palabra de su poder. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Bienvenidos, aquí comienza La Tertulia, con temas de actualidad, enfocados con el lente espiritual. Y ya con ustedes, La Tertulia. Buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Este es su programa La Tertulia. Por poco digo tertulia por tres. Bueno, se vale. Damos las gracias al Señor por este nuevo día, esta oportunidad de poder hacer un programa más de La Tertulia. Y hoy estaremos tratando el tema de una perspectiva bíblica del calentamiento global, mitos y verdades. Hermanos, buenos días. Buenos días. Saludos a todos. Ustedes también están como en el calentamiento global, ¿verdad? Bueno, en el calentamiento local. Local, sí, aquí. Sí. Del calor. Va a ser bien ambientado el programa. Entonces. Correcto. Bueno, con frecuencia, la razón por la que traemos este tema y que está enlazado con los temas anteriores, que hablamos acerca de una perspectiva bíblica de la ecología y planteamos varios problemas y resoluciones en los programas anteriores, y queremos ya finalizar con esta serie de programas hablando acerca de lo que se ha llamado el calentamiento global, que en un tiempo el miedo es enfriamiento global y en otro tiempo es calentamiento global. Entonces, por fin, ¿quién es? ¿O es el calentamiento o es el enfriamiento? Depende de dónde vaya el péndulo. Depende de dónde vaya el péndulo. Sí. O sea, en otras palabras, que en los años 70, por ahí, se hablaba de que el peligro del cambio climático era hacia un enfriamiento del planeta y luego se cambia en la proyección y la opinión pública a concientizar sobre un calentamiento. Entonces ahí hemos pasado de una preocupación a la diametralmente opuesta, lo cual lo hace un poco sospechoso. Más, como dice un estudioso de esta materia, un físico, James Wanlis, y cristiano también, en una de sus conferencias, él dice que todos esos miedos son imaginarios y que no obedecen a la realidad, sino a manipulaciones cuyas intenciones ocultas a la vez están llenas de mensajes subliminales. Y es lo que nosotros en el desarrollo del programa pues vamos a ir desglosando y analizando a ver, tratar de llegar a las mismas conclusiones o desestimar las conclusiones de James Wallis. Es decir, para esto lo que hay que hacer es ver las evidencias y analizarlas fríamente. Recuerdo, ¿sí? No, eso que mencionaba de ese cambio, que primero el enfriamiento, ahora que el calentamiento, uno, concediendo un buen pensamiento, puede decir, bueno, es desconocimiento en la materia, por pensarlo mejor, o por otro lado, ¿quién se quiere beneficiar del asunto? Para pensar como hombres caídos que siempre están buscando algún provecho, algún beneficio de las situaciones que ellos mismos crean. Como dicen, pescando en ríos revueltos. Inventan algo porque por detrás hay algún tipo de ganancia cuando la gente lo crea. Correcto. Y todas esas cosas son las que como lo que le llama él mensajes subliminales, son las cosas en las que uno debe caerle atrás. Nosotros debemos aprender a filtrar todas las informaciones, todas, por la palabra de Dios, porque pueden ser filtradas por la palabra de Dios. Está en la destreza que Dios te haya concedido y que al mismo tiempo en tu responsabilidad tú hayas procurado desarrollar para poner, digamos, usar como lupa la palabra de Dios como filtro para entonces analizar las informaciones que te están llegando. Mira, bueno, fíjate que en 2 Corintios la palabra de Dios manda a traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muy buen texto. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y trayendo todo pensamiento cautivo a Cristo. Lo que pasa es que nosotros no tenemos esa disciplina porque nosotros practicamos un cristianismo Dualista. no solamente dualista, idólatra. El cristianismo evangélico, igual que el católico, es idólatra. Nosotros idolatramos el beneficio de nuestra salvación por encima del Salvador. Y adorar, desear algo más que a Dios es idolatría. Entonces nosotros somos idólatras de nuestra salvación y muchas veces somos idólatras de la Biblia. Entonces, no glorificar a Dios en la persona de su Hijo, que es la verdad, nos convierte en que nosotros no amamos la verdad. Y como no amamos la verdad, como se dice en la calle, vivimos comiendo bolas, aceptando todas las ideas que nos llegan sin cuestionarlas, pero la razón es por falta de amor a la verdad. Eso quiere decir falta de amor a la persona de Cristo, porque amamos más nuestro beneficio que al Salvador. Y una pregunta, Luis, cuando tú citas a 1 Corintios, Segunda Corintios. Segunda los Corintios 4, 5 me parece. Cinco. Sí. que habla sobre que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. ¿Está hablando de verdades espirituales solamente o se refiere a todo? No, a todo. De hecho, fíjate, en un sentido bíblico, Salud. para los hebreos no existe la distinción espiritual, físico, eso es griego. O sea, nosotros no tenemos ni siquiera que hacer la aclaración. Bíblicamente no deberíamos hacer la aclaración de lo espiritual y lo secular, lo sagrado y lo secular, lo espiritual y lo físico. No, en la Biblia nada más existe un mundo, una creación integrada completamente. Entonces, es todo pensamiento, toda idea, toda idea. No existen ideas espirituales aisladas. No existen ideas económicas que no tengan ideas espirituales detrás. Amén. No existen ideas políticas que no tengan ideas espirituales detrás. No existen. Entonces, eso es parte de la cosmovisión fragmentada que nosotros tenemos. Entonces, en la mentalidad hebrea no existe eso, que es la base que Dios usó para traernos su revelación. No existe esa separación. Entonces nosotros como cristianos debemos aprender, esa separación no existe. Todo pensamiento, toda idea, no importa de dónde venga, no importa que venga del apóstol Pablo, como hicieron los judíos de Berea. Dice el libro de los Hechos, que los judíos de Berea fueron más nobles que los judíos de Tesalónica, porque investigaron en las escrituras a ver si lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo era verdad. Ellos no comieron cuento de que el apóstol Pablo es apóstol. No. Vamos a ver si por la escritura lo que éste está diciendo es verdad y entonces lo validamos. Esa actitud no está en los cristianos de nuestra generación. Hemos aprendido a ser borregos que seguimos las instrucciones y discernimiento de ciertos hombres a los cuales les asignamos unos roles estelares en cuanto a discernir la palabra de Dios, despreciando y menospreciando los medios de gracia de la misma Escritura y el Espíritu Santo para nosotros descubrir sus propios misterios. Entonces, escuchen esto, cuando nosotros vemos declaraciones o datos como esto que voy ahora a comentar, lo primero que después de analizarlo y escucharlo, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿y qué dice Dios sobre eso? Es una buena pregunta que uno debe hacerse siempre. Por ejemplo, ahí es que está la verdadera sabiduría. Claro. En los años 1923, el temor que había en la comunidad científica era que la Tierra se iba a congelar, que íbamos a volver a la era de hielo, que supuestamente vivió la Tierra durante millones y millones de años, según Hasta películas según de muchos cartones científicos. animados han hecho en cuanto a Sí, eso. era de hielo, unos muñequitos, sí, hay varias películas. Sí. Luego, 10 Lo años grande- Lo después, grande es lo fácil que creemos a los muñequitos y a la Biblia no. Qué terrible eso. 10 años después, en el 1932, se invierte el asunto de la comunidad científica y el temor del que se habla es que la Tierra se va a quemar.
que la Tierra va a desaparecer en un momento cualquiera, se va a fundir debido al excesivo calor y debido a la contaminación producida por En el esa hombre. parte están cerca de la verdad, porque al final dice la palabra que Dios, al hacer un nuevo cielo y una tierra nueva, Él va a pasar esta tierra por fuego, dice el apóstol Pedro, pero no es como lo están diciendo ellos. Pero Bueno, están calientes, vamos a decir. Sí, pero no es tan cerca de la verdad tampoco, porque no es cierto. No están cerca del reino de los cielos. No está cerca. Ni siquiera, como lo dijo el señor aquel escriba, está cerca, no, ellos no están cerca tampoco. Pero luego entonces que en 1932 se anuncia que se va a quemar y comienzan las investigaciones y miles de millones de dólares en estudios, pagándole a muchísimos científicos para esos estudios, miles de millones de dólares. Entonces se cambia nuevamente en el 1952 y es que ya no es que se va a quemar, sino que el nivel de calor empezó a descender. Y sigue los estudios y ya para los 1970 que mencionaba Luis, vuelve la teoría en la que actualmente estamos de que la Tierra va a coger fuego, que la Tierra se va a quemar. Yo imagino que esos que dicen que desciende la temperatura, yo creo que aquí en República Dominicana los contratarían para ver si nos dicen la fórmula para que haya un clima más fresco, para descenderlo un poquito más. Entonces, bueno, aquí hay un punto que yo creo que hay que aclarar. Nosotros vivimos en una sociedad crédula que ha sido vendida a la idea de que la ciencia es exacta e infalible. Exacto. Y cuando se habla de la teoría de la evolución, contraria a la enseñanza bíblica sobre la creación, se asigna la evidencia científica para validar, contradecir a Dios. Sin embargo, nosotros estamos viendo en este fenómeno del cambio climático cómo la ciencia realmente no es objetiva, es subjetiva, no es exacta, trabaja en base a hipótesis y a validaciones y reformulaciones de hipótesis. Entonces, esa mentira, ese mito de que la ciencia logra conocer la verdad es falso y muchos creyentes se dejan arrastrar por esa idea de que cuando un científico o un grupo de científicos dice algo, no se dan cuenta que a los científicos los sobornan. Exacto. Igual que a los políticos. Y que las grandes instituciones sobornan a los científicos para que hagan experimentos y que formulen hipótesis que ya están condicionadas a determinadas agendas políticas y económicas. Entonces, este es un buen ejemplo de ese cambio sorpresivo en la valoración del cambio climático que pone en evidencia qué es lo que es la ciencia atea, sin Dios, que domina en nuestra generación. Todo es contradecir a Dios y contradecir su palabra, quitar a Dios del pensamiento de los hombres. Porque mira, hay un solo versículo en la Biblia, nos hace estar tranquilos, confiados. No nos quita la responsabilidad que tenemos de cuidar nuestro ambiente, de aportar nuestra parte para el cuidado. Pero mira este texto en Génesis, después del diluvio. Por eso es que nosotros estamos tranquilos, anclados en la palabra de Dios, del Dios que nunca miente. Dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dice este versículo en el final del capítulo 8 de Génesis, mientras la tierra permanezca, oigan bien, eso dice Dios después del diluvio, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Ese es el modulador de las declaraciones científicas. O sea, no se va a chicharrar la tierra ni se va a congelar. Dios dijo que mientras permanezca la tierra hasta el día de su regreso, cuando Él va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, todo va a permanecer así. Obviamente, los hombres pueden incidir con su maldad y con la ambición de riquezas a explotar la tierra y los elementos que Dios nos dejó en ella de una manera tal que hagan daño al ambiente. Eso está claro. Y en algunos lugares se pueden producir cataclismos y cosas por el estilo, por culpa de la maldad del hombre, de la intervención humana. Pero
Mientras la tierra permanezca, dijo Dios, no cesará el verano y el invierno, el frío y el calor, el día y la noche. Así es. Entonces, tú estás haciendo y confirmando lo que Luis hace un rato hablaba. El texto de 2 a los Corintios, de llevar todo pensamiento a la obediencia, cautivo a la obediencia a Jesucristo. Entonces, tú acabas de citar un texto genial, Génesis 8:22, donde el Señor, después del diluvio, Sí. dice, ok, entiendan esto ahora. Para que si acaso alguien tiene un temor de que, bueno, y ahora como uno está en una incertidumbre, no sabe qué va a pasar, dice el Señor, la tierra va a permanecer, mientras la tierra permanezca, Exactamente. siempre va a haber siembra y cosecha, frío y calor, día y noche. O sea, él está diciendo implícitamente, yo la voy a mantener así. Amén. No es que se va a mantener así. Exactamente. Ni que ustedes los humanos la van a mantener así. Yo la voy a mantener así. Por encima de la maldad del hombre. A pesar de. Sí, a pesar de, porque precisamente antes del diluvio, la tierra se había corrompido de tal manera que Dios determinó que iba a erradicar al hombre. Porque él mismo dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, serán sus días 120 años. O sea, Dios le pone un límite. Sí. Es como cuando él creó todas las cosas, dijo que al mar, él le dijo, hasta ahí llegarás, Detente. ahí parará el orgullo de tus olas. Dios le da un límite a cada cosa, Dios es Dios. Amén. Vamos a una pausa, pero no se mueva del dial porque en breve volvemos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Un mensaje de Radio Eternidad. Recuerda que ya tenemos nuestro nuevo número directo a cabina para llamar a nuestros programas en vivo. 809-566-1909. 809-566-1909. Márcalo y participa en nuestros programas en vivo. 809-566-1909. Nuestro nuevo número directo a cabina. Cuando dejas pasar al peatón, ganas amigos y evitas malas miradas. Sé cortés. Un mensaje de la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, y esta emisora. El camino de la obediencia es el camino de la bendición. Estás escuchando Radio Eternidad. Nuevamente en su programa La Tertulia, en la segunda sección de nuestro programa, estamos tratando, para aquellos que acaban de sintonizar, una perspectiva bíblica del cambio climático, subtitulado como Mitos y Verdades. Y entonces, pues, estamos analizando todas las declaraciones que se han hecho a través de la comunidad científica, dirigido detrás, en realidad, por políticos, con objetivos que no están a la luz, sino que están ocultos, así como el iceberg, que el mayor volumen del témpano de hielo está debajo de lo que se ve. Y es lo que nosotros estamos tratando de discernir. Y vuelvo a citar nuevamente, Luis, por favor, cita ese texto maravilloso de 2 a los Corintios. Es que nosotros tenemos que aprender a filtrar todo lo que escuchemos por la palabra de Dios. Y eso nos dará la seguridad de qué tan cierto o qué tanto podría ser la verdad que estemos escuchando o la declaración que estemos escuchando. Sí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y algo importante en eso, voy a dar una ilustración bíblica, se me ocurrió. Primero, no creerle a Dios insulta a Dios. Y segundo, eso trae una consecuencia negativa sobre la persona que no lo cree. La ilustración bíblica que te voy a poner es aquel profeta que Dios envió a Israel a declararle un juicio de parte de Dios. Y Dios le dijo, no comas pan ni bebas agua en esa ciudad y no vuelvas por el mismo camino por donde llegaste. Ese profeta dio su mensaje y se fue tal como Dios se lo mandó. Pero dice que en esa ciudad había un viejo profeta
que le siguió a ese profeta de Dios y le dijo, mira, no, ven, puedes comer aquí. No, Dios me dijo que no lo haga. No, pero el otro profeta, el viejo profeta, le dijo, no, pero Dios me dijo a mí que sí, que tú vinieras y que tú podías comer aquí. Él regresó, comió con el profeta viejo y Dios envió un león y mató a ese profeta porque Dios le había dicho. ¿Qué debía haber pensado ese hombre? Bueno, Dios me habló bien claro y me dijo que no hiciera esto. Yo no puedo oír otra voz que me diga, no, ahora Dios dice otra cosa. Dios no se va a contradecir. Así es, muy buena ilustración, tremenda ilustración. Como decía Luis también al principio del programa, a partir del año 1970 empieza otra vez con el tema ya no de enfriamiento, sino de calentamiento global. En cada una de las épocas que se ha hablado de enfriamiento global o de calentamiento global, que es más o menos cada 12 años que van cambiando, siempre se dice que las consecuencias van a ser las mismas. Sequía en la tierra, por un lado, exceso de ciclones sorpresivos por otro lado, hasta terremotos, un montón de cosas. Resulta que eso mismo siempre sucede tanto cuando ellos anuncian enfriamiento como cuando anuncian calentamiento. Entonces, dime, ¿dónde está la certeza de tus conocimientos y de tus investigaciones? Como que hay una contradicción. No son coherentes. Sin embargo, hasta el 1970, los políticos y la comunidad científica no había atribuido a los hombres o al ser humano la causa fundamental del llamado calentamiento global. O cambio climático, porque Sí. ya era o enfriamiento o calentamiento. Bueno, tú acabas de mencionar algo muy importante y es que las palabras tienen consecuencias porque tienen un significado. Sí. Es decir, no puede haber comunicación correcta cuando el significado de la palabra depende de cómo tú lo interpretes. No. Las palabras tienen consecuencias porque tienen un significado exacto, preciso. Si no, no podríamos comprender a Dios ni comprender su palabra. Y cuando Dios dice que una cosa es pecado, Él se está refiriendo Amén. a eso. Exactamente. No es a otro asunto. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué yo digo esto? Pero tú mencionaste algo importante, Luis, y es que se hablaba de enfriamiento global. Luego se cambió a calentamiento global. Como ellos ven que la evidencia no es, dice lo contrario. No es favorable. Entonces, exactamente, buscaron un término que no lo haga quedar mal frente al mundo y entonces lo cambiaron por cambio climático. Claro. Que abarca tanto el enfriamiento como el calentamiento. Así es. Pero es una astucia tigueril. Sí, un tigueraje. Es un tigueraje científico. Científico, sí, porque el tigueraje no es nada más dominicano y no es nada más de los Así sin es. cuello. También Exacto. los que tienen corbata y cuello y saco son más tigres, más pesados que los Sí, tigres que no sí. tienen cuello. Pero claro que Son sí. tigueras intelectuales. Porque tienen muy alcance profundos. mundial. Claro. Entonces, ahora, los políticos mundiales, y uno de los que llevó la preeminencia en eso fue el presidente Obama. Yo tengo mis Tu opinión. mis opiniones o mi opinión al respecto, pero la voy a dejar para luego. Respecto a lo que hizo Obama, no solamente a nivel moral, sino incluyendo el asunto científico, que finalmente va a desembocar en un asunto moral, porque vamos a ver que Es esto así. se trata al final de un tema religioso. Sí. Sí. Al final es un tema religioso. Entonces, ahora lo sorprendente y lo diferente es que, como decía, a partir de 1970 la culpa ahora se la atribuyen al ser humano, que antes no. Antes eran asuntos que estaban pasando, no se sabía supuestamente, y estamos investigando a ver La por madre qué. naturaleza. La madre naturaleza, como dicen ellos, que no es correcto por si acaso aquellos que nos están Bueno. escuchando. Yo no sé cuál es el padre. Entonces ahora, ¿qué es lo que dicen los políticos? Número uno, que la actividad económica humana es el factor principal del calentamiento, que provoca el calentamiento global, la actividad humana. Segundo, como consecuencia, el aumento de la población mundial también está, fíjate ya por dónde van. Ya ustedes están agarrando algo. Claro. Aumento de la población mundial. O sea, hay demasiada gente, en otra palabra. Y en tercer lugar, el uso de la energía en todas sus formas, hecha por los seres humanos. Entonces, ¿cuál es el punto aquí ahora? ¿Hacia dónde van? Fíjate, entonces uno comienza a escuchar estas cosas. Las personas entramos todos en ciertos temores porque lo está diciendo un científico.
Y como decía Luis, o un grupo de científicos exacto, pagados por poderes que los convierten en bocinas y no en promotores de la verdad. Porque cuando nosotros oímos ciencia, nosotros pensamos que la ciencia la hacen robots desprovisto de maldad. Todos los humanos son caídos, son mentirosos, son egoístas, tienen intereses, incluyendo los científicos y los políticos. Entonces, y los empresarios, dueños del dinero y de los recursos. Entonces, simplemente se contratan políticos, se contratan científicos para que digan verdades con las cuales engañar a las masas. O ellos mismos, muchas veces, los propios científicos, están autoengañados por su rechazo a Dios, su ateísmo y por ser títeres del maligno. Como dice la Biblia, el mundo entero está bajo el maligno. Yo digo esto para que no piensen que estamos inventando. Hay una página en internet que se puede buscar que se llama Respuestas en Génesis, donde hay muchos científicos ya convertidos al Señor Jesucristo. Y esas personas dan explicaciones bien precisas de todos estos temas. Incluso hay testimonios o en esa página o en algunas otras en la internet. Pueden buscar, escribir lo que quieran buscar, como siempre. Y van a ver testimonios de científicos que antes eran ateos, lo que decían antes y ahora después de convertido, cómo ellos mismos aclaran y desmienten lo que antes creían, ellos mismos denunciándolo como simples teorías o cosas inventadas que nunca tuvieron un sustento científico. Entonces, es importante saber que este tipo de bulla mundial respecto al cambio climático no se originó en realidad en la comunidad científica, sino en la comunidad política mundial. Y como tú decías, Luis, hace como un decía rato, aquel famoso personaje, lo sospeché desde un principio. lo sospeché desde un principio. Ahora, ¿qué pasa? Esas personas, el tema es bien amplio, vamos a resumirlo por asunto del tiempo, ¿verdad? Pero y para demostrar, cómo demostrar que son los políticos es un poco largo, difícil, pero si ustedes se detienen a investigar, se van a dar cuenta, van a llegar a esa conclusión. Son los políticos los que han manejado este asunto. Entonces, como ellos tienen un propósito en mente, el político, y observan ciertas cosas, y alguno que otro científico diciendo alguna declaración, ellos pueden tomar esa información y decir, oye, pero yo puedo aprovecharme de esta información, de que están preocupados porque el clima está cambiando, etcétera. Y quizás un científico lo declaró con ingenuidad o con una preocupación genuina, y entonces utilizan esas informaciones, le pagan a científicos inmorales con mucho conocimiento para que dirijan el tema hacia donde ellos quieren. Pero ¿por qué? ¿Quiénes son esos políticos y qué buscan? ¿Quiénes son? Bueno, principalmente, normalmente, hasta ahora, lo han encabezado los presidentes de las naciones más poderosas del mundo. Lo que le llaman desarrolladas. Sí, ahora bien, ¿qué persiguen ellos? Entre otras cosas, recuerden que acabamos de leer... Bueno, debemos recordar que los empresarios de las naciones escogen a los gobernantes de las naciones. Entonces, los políticos son monaguillos y quienes están dando la misa es el poder económico del mundo. Entonces, con esa premisa, cualquier cosa que persiguen los políticos, nosotros sabemos de dónde viene. Viene del poder económico y de cómo ve el mundo ese poder económico según su agenda. Yo te voy a dar un dato, te voy a hacer una pregunta retórica si quieren. Si nosotros como nación, República Dominicana, empezamos a hacer los ajustes que los norteamericanos y los europeos quieren que nosotros hagamos en nuestras empresas, te digo algo, tal vez queden 2 empresas paradas en pie en República Dominicana, van a tener que cerrar las otras, porque no van a poder invertir para controlar, entre comillas, lo que ellos quieren que se controle. Entonces, ahí hay un aspecto de manipulación y es precisamente, entre otras cosas, lo que esos políticos mundiales están buscando con la llamada conservación del ecosistema de cada nación, porque ellos hacen leyes y hacen que los países sean compromisarios de esas leyes y que firmen como borreguitos.
por cualquier razón, porque le debemos demasiado dinero, lo que sea, o porque no entienden lo que están firmando, y firman y se hacen cómplices o copartícipes de esos contratos como naciones y no pueden entonces violarlo. Entonces, cuando sucede que a una industria está amenazando, por ejemplo, a alguna industria en uno de esos países muy poderosos, de los cuales nosotros hemos firmado, entonces ellos vienen con su equipo de observadores internacionales. Hacer evaluaciones de impacto ambiental. Exactamente, y esa empresa hay que cerrarla. No dice que hay que cerrarla, dice tiene que ajustarte de esta manera. A los protocolos de Tokio, de Kioto, etcétera. Exactamente. Ahora, yo creo que lo hacen con China. Hay que llamar la cosa por su nombre. Vivimos en una humanidad caída. El poderoso siempre abusa del débil. Históricamente, las naciones europeas y Norteamérica han utilizado su poder para avasallar al resto del mundo. Y lo hicieron durante el siglo XIX con la expansión colonial en Asia, en África. Esto es un colonialismo sobre plataforma darwiniana de la evolución, porque la teoría de la evolución dice que para que la naturaleza progrese, deben eliminarse a los más débiles para que los más fuertes sobrevivan. ¿Quiénes son los más fuertes? Los poderosos económicamente en el mundo. ¿Quiénes son los débiles? Los pobres. ¿Cómo nosotros podemos controlar a los pobres? Primero, que no hayan más pobres en número, metiéndoles el miedo, el cuco de la sobrepoblación para asustarlos y para justificar políticas para reducir el número de personas que no pertenezcan a sus grupos. En segundo lugar, el nivel de vida que han alcanzado las naciones europeas y de Norteamérica es inviable por el mundo entero debido al abuso en el uso de los recursos. Entonces, ¿qué ellos quieren? Seguir viviendo con su estilo de vida y propagar la idea de que ese desarrollo que se ha alcanzado, si todos lo tuviéramos, el planeta se va a destruir. Entonces, la exhortación a los que no disfrutan de ese nivel de vida es, ustedes no lo pueden alcanzar, porque si lo alcanzamos se va a destruir el planeta, pero no es que nosotros estamos sacrificando el de nosotros. Es que ustedes no deben llegar ahí, porque si ustedes llegan ahí a donde estamos nosotros, entonces el planeta entero va a sufrir, pero no nosotros deshaciéndonos de todo nuestro desarrollo. Aunque algunos de sus filósofos lo proponen como teoría, en realidad no hay ninguna disposición para desmontar el nivel de poder económico, militar y tecnológico que esas naciones tienen. Entonces simplemente se trata de una versión nueva del colonialismo, donde los poderosos del norte del mundo, de Europa, de Norteamérica y de sus aliados, están tratando de controlar el desarrollo de las naciones más pobres para que no se conviertan en competidores económicos de ellos. Entonces, como consecuencia, ellos establecen sus leyes, aquí no se puede cumplir, entonces ellos son entonces los salvadores y dicen, no, pero yo te voy a suplir de tecnología para que tú te pongas a nivel de las cosas y de los protocolos, pero eso tiene un costo. Claro. Yo te voy a suplir de tecnología y yo voy a ser tu socio, y socio mayoritario. Hasta y así yo controlo hasta donde tú llegues, exactamente. Eso no es más. Lo peor de todo es que eso está ocurriendo en el territorio donde el evangelio y el cristianismo se supone que era guardián. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que el cristianismo que nosotros hemos conocido ha descuidado el territorio de la verdad y ha permitido que el error y la mentira circulen a un nivel tal que las masas prefieran el error antes que la verdad. Entonces, sabiendo que todo esto es un montaje que tiene verdades, pero que no es la verdad, pero que una media verdad es una mentira, para un creyente, como tú acabas de mencionar, es difícil someterse a una mentira, porque nosotros amamos la verdad como hijos de Dios. No, eso no es verdad. No. Ah, ¿tú no la amas? No, nosotros no somos bereanos. Nosotros no somos bereanos en sentido general. Y si apareciese
10 de nosotros, Vamos a decir, tú dices lo si que debería 10 de ser. nosotros amáramos la verdad, todavía sería como uno en Sodoma que no salva a la ciudad. Entonces, en general, nosotros tenemos un cristianismo que nos amamos más a nosotros mismos y nuestra salvación que a Cristo. Es un cristianismo idólatra. Vamos a Y ese decir- cristianismo idólatra no ama la verdad. No ama la verdad. La gloria de Dios es primaria. Es como cuando, ¿cómo se demuestra lo que tú estás diciendo? Porque hay muchos disfrazados, muchas disfrazados de ovejas y son lobos. Entonces, en realidad, es cuando llega la hora del sacrificio, se demuestra quién realmente ama a Dios, como tú dices, quién es verdaderamente de Dios. Eso que dijo Satanás insolentemente a Dios cuando estaba queriendo que Dios probara a Job para mostrarle que Job servía a Dios por beneficios personales. Satanás le dijo, pruébalo, y le dice, piel por piel, todo lo que el hombre tenga, dice, él por su vida, él dará por su vida. O sea, en otras palabras, cuando la vida está en juego, ahí que va a demostrar si es verdad que él te sirve por amor o no. Entonces, lo que tú dices, muchos se llaman cristianos, pero la prueba de fuego realmente aman la verdad a tal punto que, como dice el Salmo, aún jurando en daño suyo, no por eso cambian. Si hay un riesgo personal, mantienen la verdad. Si se inclinan por defender mi pellejo o mi posesión y niegan la verdad, entonces están manifestando que realmente su cristianismo es dudoso, esa profesión de fe es dudosa. Pero Míralo perdona, ahí. yo quiero decirte algo. No estoy totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de decir, Luis. Por una razón muy sencilla. Yo creo que en el momento cuando prevalezca la maldad antes que el amor, es decir, el amor verdadero hacia Dios, yo creo que en ese momento Dios va a hacer como hizo con Sodoma y Gomorra. Yo lo que creo es que puede ser que nosotros no estemos viendo ese amor, o a esos que aman a Dios con todo su corazón. Quizás nosotros no seamos de eso, pero recuerden que hay un texto en la palabra de Dios cuando Elías le dijo, Señor, pero yo soy el único que te amo a ti porque todo el mundo se ha ido. Y él le dijo, yo me he reservado a 7,000 que no doblen las rodillas Eso delante es de verdad. Baal. En un contexto de idolatría de la nación. Eso no cambiaba que la nación estaba en una condición de idolatría. Y era el pueblo de Entonces Dios. pueden haber 144,000 creyentes de los millones de evangélicos que sí, que amen la verdad. Como sistema, como evangelio, y ese es mi llamado, nosotros debemos volver a un evangelio bíblico del señorío y gloria de Jesucristo y de la salvación como consecuencia de eso, donde lo primario no es el beneficio que nosotros recibimos de escapar del infierno. Lo primario es la verdad del universo. ¿Cuál es la verdad del universo? La verdad es que Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin de toda la cosa, la única realidad que vale la pena admirar, creer y vivir por ella. Nuestra salvación es una consecuencia de eso, entonces no se trata de cuánto beneficio nosotros le sacamos al evangelio. Un evangelio que se centra en el beneficio de la criatura es un evangelio idólatra. Así es. Y ese es el evangelio que nosotros nos han predicado y el que hemos vivido. Hay que resetearlo, hay que volver a un evangelio de la Biblia. ¿Cuál es la consecuencia para el tema de esa verdad? Que todas esas mentiras que los científicos y los políticos están propagando no está siendo opuesta por los cristianos en los diferentes foros, más bien lo están ignorando. Y muchos de ellos se están sumando a ese discurso. Y las masas han sido enseñadas a no buscar la verdad. Por lo tanto, a muchos, ¿qué me importa a mí el calentamiento global? Eso no me afecta a mí. ¿Qué tiene eso que ver con ¿Qué tiene que ver eso con cristianismo? República Dominicana? ¿Qué tiene que ver con cristianismo? ¿Qué tiene que ver con yo tener que pagar la electricidad y el teléfono a final de mes? Entonces yo me despreocupo de eso. ¿Por qué? Porque no somos amantes de la verdad. O sea, nos importa poco que sea verdad o que sea mentira.
Cuando eso es una realidad en un creyente, sin darse cuenta, se ha convertido en un idólatra. Entonces es posible que el evangelio se vuelva idólatra. El cristianismo durante la Edad Media con la Iglesia Católica Romana se volvió idólatra. Entonces, ¿por qué el evangelicalismo no se puede volver idólatra? Nosotros estamos en medio de un evangelicalismo idólatra. Ahora recuerda lo que dijo Miguel citando las Escrituras. En general, el panorama luce así, pero siempre Dios tendrá a sus 7,000 que no doblan sus rodillas. Hay todavía muchos, en muchos lugares, muchos ministerios que son fieles. La verdad que los que más bulla hacen son esos que tú te refieres, y eso es lo que se ve en el panorama, pero como pensó Elías, Señor, solamente yo quedo. O sea, yo no, solamente veo idolatría, perdición, corrupción. Yo le digo, no, hay 7,000, date tranquilo. Bueno, en Habacuc, esa era la preocupación de Habacuc. ¿Cómo? Tú vas a destruir a los justos con los injustos. El justo por su fe vivirá. Lo que nosotros debemos recordar es una cosa. Dios no está buscando cuota mínima. Su mensaje y su deseo es la totalidad. Entonces, que hayan 7,000 que no hayan doblado sus rodillas, ese era un contexto de idolatría. La nación estaba en decadencia bajo Acab. Sí, eso es cierto. Entonces, el hecho de que esa cuota estuviera ahí servía para la realidad emocional de Elías, pero no cambiaba el factor de que la nación estaba bajo idolatría. Entonces, lo que Jesucristo quiere es un cristianismo evangélico sano. Eso es lo que el Señor quiere. Él no quiere que 10 ministerios, que 100 ministerios sean fieles y que miles sean infieles. No, es un cristianismo sólido. ¿Para qué? Para la gloria de Él, no es para beneficio de la religión evangélica. Tú tienes razón, pero acuérdate, yo tengo razón, tú tienes razón, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros tenemos que cuidarnos de no apagar el pabilo que humea. Así es. Entonces, debemos dar gracias a Dios por mucho que se mantienen fieles a Él. De los Danieles y sus amigos en medio de la Babilonia. Sí, porque no queremos desestimularlo. Porque mira, tampoco. en Babilonia no se habla de muchos, Daniel y sus amigos, no sabemos si habían algunos que otros más, pero aparentemente los únicos que no se postraron ante la estatua de Nabucodonosor fueron Daniel y sus amigos. No, debían haber más. Lo que pasa es que Dios trabajó con eso. Exacto. Dios siempre trabaja con más de los Pero que el parecen. llamado que hace Luis es al lugar porque en general la decadencia de nuestra nación en realidad no obedece a otro factor. No, y del Pues, mundo. pues nosotros no somos los que debemos ser la sal y la luz Y del mundo Entonces, que nosotros estamos, exacto. todos esos científicos y todo eso político vienen de naciones donde el evangelio tiene varias generaciones. En el de nosotros tiene pocas generaciones. La mayoría de los creyentes en nuestra nación son a lo más 4 generaciones de creyentes. Pero esas naciones tienen muchas generaciones de creyentes. Entonces ellos nos están mostrando a dónde puede llegarse si el evangelio no es fiel a las escrituras. Se puede practicar un evangelio de iglesias grandes y de predicadores famosos y de grandes teólogos que admite mentiras como esa y no las expone, no las discierne, no las expone y crea una masa de personas antagonistas al evangelio y planta en la mente de las personas una mentalidad, una manera de pensar tan antagónica al evangelio que lo hace que no sea plausible, es decir, que lo hace que suene irreal, que suene como un mito. Eso es una campaña de Satanás utilizando seres humanos para crear una manera de pensar donde el evangelio, Jesucristo y Dios suenen como un mito. Y eso está ocurriendo en la plaza que Dios dejó históricamente a los cristianos para que defendieran. Entonces eso es una lección para nosotros. Ese cristianismo que ellos practican y que nos han enseñado a nosotros es el que permite eso, porque no ama la verdad lo suficiente como para discernirla y exponerla. Entonces, nos quedan 2 minutos. Yo quiero ya para leer una declaración del asesor científico del presidente Obama en aquellos días, llamado John Holdren, que cuando usted la lee rápido, usted dice, qué maravilla de declaración. Pero lo primero, luego vamos a ver que ni es científica, ni tampoco es maravilla. Estamos hablando de un asesor científico. ¿Qué tiene que ver con esta declaración? Dice él. Y como dice, no es maravilla porque un Satanás se viste como ángel de luz. Esta es su declaración. Una campaña masiva debe ser lanzada
para restaurar un ambiente de alta calidad en América del Norte. Eso suena bien. Y de frenar el desarrollo de los Estados Unidos. Ellos usan la palabra de desarrollar, o sea, quitarle, sería frenar el desarrollo de los Estados Unidos. Frenar significa, dice John Holdren, traer nuestro sistema económico, especialmente los patrones de consumo, en línea con las realidades de la economía, de la ecología y de la situación mundial de recursos. Debemos diseñar una economía de bajo consumo, establece John Holdren, en la que haya una distribución mucho más equitativa de la riqueza que la actual. Esto, leído rápidamente, parece loable esa declaración. No, esa es una versión humilde con un t-shirt del izquierdismo comunista que fracasó. Todos esos promotores, en gran medida, de la ecología y del desarrollo de un ambiente verde, son los ex izquierdistas que han abrazado estas causas. Ellos mismos no lo creen porque ellos no lo practican. Es una mentira para engañar al mundo con agendas económicas y políticas. Nosotros los cristianos tenemos que discernir la verdad. Y no es que nosotros nos vamos a oponer, pero ¿dónde están los científicos cristianos? ¿Dónde están los políticos cristianos que están exponiendo esos males? Nosotros, por lo menos, estamos trayéndolo al público para que piensen en la necesidad de ellos hacer su propia investigación y saber si es verdad o no. Porque si nosotros lo dejamos así y nuestros oyentes lo dejan así y no le importa, estarán demostrando que no son bereanos, de que no aman la verdad. Y cuando a una persona no le importa si algo es verdad o error, sin darse cuenta, está despreciando a la verdad. Y la verdad en la Biblia no son conceptos. La verdad es una persona. Amén. La realidad del universo es una persona, Jesucristo. Amén. Desechar la verdad es desechar a Jesucristo. Sí, entonces, acuérdense que ya hace un tiempo atrás, unos minutos atrás, dijimos que ellos culpaban a los seres humanos, el exceso de la población mundial, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está el kit de esta declaración, contrario a las Escrituras, en que va en contra del mandato cultural? Porque en el mandato cultural, Dios no dice que frenen la economía, sino que desarrollen la tierra. Amén. Es lo que dice, lo voy a leer ya para cerrar. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es decir, sacarle el mayor provecho y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y que no es que restrinjan el aumento poblacional con los abortos. Que la llenen. Que eso es lo que está detrás de todo el feminismo y todo el asunto del aborto que se comunica con eso. Bueno. El tiempo se terminó y la verdad que no se tocó gran cosa. Gracias por su atención, que Dios les bendiga. Amén. Este programa fue patrocinado por Leche Milex, la de los que saben de leche. Leche Milex, la de los que saben de leche, te ofrece la hora.